No lo sé. Creo que viene en LinkedIn. Es que soy muy vago. Es que soy muy vago, nunca me acuerdo y lo tengo por ahí, lo copio y lo pego. Vale, pues empezamos ya si queréis, porque hay muchas cosas que hablar. Gracias a los patrocinadores, porque sin esto pues bueno, no estaríamos nosotros aquí. No porque me hayan pagado, sino porque no estaríamos nosotros aquí, ¿vale? Porque yo soy también, yo he venido también a aprender un montón de cosas de las que se van a contar. Y bueno, sobre quién soy, MVP en la plataforma de datos desde 2013 y me dedico principalmente ha ido cambiando un poco el foco, ¿no? Pero principalmente a rendimiento y alta disponibilidad de plataformas de datos. Antes solo de SQL, pero ahora ya pues hay más cosas. Y básicamente pues a modernizaciones y todo lo que tenga que ver con la plataforma de datos. Lo que pasa es que esta sesión está enfocada más a la parte de SQL Server. Un poco la agenda va a ser la primera parte súper rápido, esto que pone aquí despliegues clásicos, que he llamado yo, y luego despliegues modernos, hablaremos un poquito de contenedores, PaaS y virtualización de datos. Entonces es un repaso completo de la plataforma de datos de SQL Server, porque el título ya se llama, ¿no? SQL Server ha muerto, larga vida de SQL Server, porque bueno, se ha ido transformando con el tiempo. Entonces, ya os digo, esto es súper rápido. Despliegues clásicos. SQL Server de toda la vida, con una ISO, la metemos en Windows, le damos a siguiente, elegimos la primera opción, que no se ve muy bien, pero se ve como turbio ahora, pero bueno, ahí arriba pone instalar SQL Server Standalone. Y al final eso te genera un ejecutable que está corriendo en Windows y tus bases de datos están atachadas en una carpeta ahí y cuando tú apagas la máquina o las levantas, pues bueno, se levanta el ejecutable, se coge la base de datos y a correr, ¿vale? Con el tiempo pues bueno, fue saliendo la opción de poder tener esa base de datos ya en Azure, en un blob storage. Estupendo. Siguiente despliegue clásico, Failover Cluster. El primer modelo de despliegue era muy resiliente, o sea, era totalmente, podía fallar y perderlo todo. Entonces, pues bueno, otra de las opciones que teníamos es, pues bueno, vamos a instalarlos en Failover Cluster. Failover Cluster, también lo mismo, metías el DVD y aquí estaba, pues bueno, su opción. Y lo que tenías al final era la misma instancia, pero replicada en N sitios, con los ejecutables y las DLLs. Y los datos en un único repositorio. Entonces, es un poco lo que se ve aquí, ¿no? N sitios, solo uno activo y la base de datos, digamos, el único punto de fallo que había aquí ahora, en este momento, pues era la cabina donde estaba el almacenamiento. Otro tipo de despliegue. Luego, si nos quedábamos cortos, porque finalmente no teníamos replicación de CPD, nuestro dato si se caía, si se quemaba el edificio, pues perdíamos todo, porque estaba todo ahí, pues ya surgió la opción de despliegue con GeoCluster, que al final era lo mismo, pero introducíamos un factor adicional que era otra cabina con almacenamiento compartido, donde finalmente lo que hacía, no compartido aquí, pero entre ellas lo que hacía era, pues bueno, ya sea por software, ¿vale? Porque ya SQL Server ya te lo deja, digamos, con Windows Server de serie, o por hardware, te hacía replicación de bloques, se aparecía en el otro sitio, pero bueno, al final esto no era una engañufa, porque para todas las instancias que estaban aquí desplegadas, solo había una cabina, ¿vale? Por replicación de discos, realmente los discos iban firmados, bueno, otro tipo de despliegue. Luego salió este, que es el Always On, que este es el que más habréis oído hablar seguramente últimamente. Este ya introdujo el punto de, digamos, de replicar datos de forma síncrona o asíncrona, donde ya no teníamos una cabina de almacenamiento compartida, sino que aquí lo que teníamos era, bueno, un punto de acceso, le llamábamos listener, y teníamos N instancias, cada una de ellas ahora sí con la opción de poder leer, poderle extraer información y por lo tanto mejorar el retorno de la inversión, porque ya no teníamos una máquina con una instancia apagada a la espera de que se rompiera el nodo principal y entonces levantar. Ahora tenemos todas las instancias levantadas, solo una de escritura y el resto de lecturas, ¿vale? Y luego ya combinaciones de esto, las que queramos. Failover Cluster, de nodos en Failover Cluster y sobre un Always On, tener Always On de GeoCluster, en fin, todo lo que viene a ser, todas nuestras historias que podamos tener en la cabeza de mezclas, las podemos hacer sin problema porque son complementarias, Always On y Failover Cluster. Vale, ahora entramos a la parte he ido rápido, de despliegues modernos. Despliegues modernos es un poco lo que, bueno, lo he llamado yo despliegues modernos, y para mí es que puedes tener una arquitectura, digamos, donde puedes mezclar múltiples
sistemas operativos, en este caso. Pues, por ejemplo, poder tener una réplica de tu origen en Windows hacia orígenes en otro nodo secundario, podría ser Windows o otro Linux, por ejemplo, te abre un abanico de posibilidades, como ahora veremos, bastante interesante. La primera de ellas es la sencilla, ¿no? Es decir, pues bueno, tengo un Always On y monto un nodo secundario en Windows de toda la vida y luego además le meto otro en Linux. Ese otro en Linux puede ser desde un clúster con PaceMaker a un nodo standalone, a un, pues qué sé yo, a un contenedor de Kubernetes, ¿vale? Entonces, esa es la gracia que le metemos. Gracias a ello, tenemos la opción desde SQL Server 2017, que se llamó Distributed Availability Groups, donde ya no estamos limitados a montar un grupo de disponibilidad y limitarnos al número de nodos que te permite. Es decir, cuando tú montas un Availability Group de SQL Server, hay 9 nodos secundarios para poder leer. Ese es el límite que hay. Pero si nos vamos a Distributed Availability Groups, podemos hacer que este nodo, que forma parte, por ejemplo, imaginemos de un clúster de Windows, replique contra este otro y este a su vez haga otra réplica hacia otro sitio. De esa forma podemos llegar hasta 16 réplicas de lectura, de lectura y 2 réplicas de escritura, ¿vale? Tanto Windows como, aquí no lo pone porque pone Windows Server Failover Cluster, pero bueno, podría ser clúster de PaceMaker de Linux, ¿vale? Con lo cual, en fin, no es lo normal acabar teniendo 16 nodos de lectura de tu base de datos, para entendernos, porque, hombre, hay otras cosas, como luego veremos, pero como poderse, se puede hacer. ¿Esto para qué es útil? Por si alguno está diciendo, pues vaya chorrada, ¿no? Porque esto sirve mucho para imaginar que queremos migrar de SQL Server 2017 a 2019, pero no lo queremos tener en Windows, lo queremos tener en Linux o viceversa. Pues tú te puedes tener tranquilamente tu grupo de disponibilidad de producción, tu clúster de producción formado por estos 4 servidores y a su vez que uno de estos replique a un tercero que sea tu nuevo clúster, tu nuevo CPD, y ahí a testear o hacer tus historias, lo que quieras, o planear la propia migración sin tocar, digamos, la infraestructura que tienes actual, que puede haber llegado al límite de 9 nodos, ¿vale? Es decir, estamos en el 9 nodos máximo, podemos crear otro de otros 9, donde podemos estar, digamos, ya montando la nueva infraestructura, cosa que antes pues, no se podía hacer, ¿vale? Entonces, ahora llegamos un poco a la parte donde quería un poco meter más cosas, ¿no? en esta sesión. Es un poco los sabores de SQL. Hasta ahora lo que hemos estado hablando era, si os fijáis, una instancia de SQL Server con datos, ya estén en una cabina o ya estén digamos, atachados a disco en la propia máquina, pero no deja de ser eso, ¿no? Es decir, una instancia con el DVD que lo hemos metido y lo hemos instalado. Vale, pero SQL Server ahora es mucho más. Entonces, es mucho más, quiere decir que si estamos en on-premises, SQL Server puede estar en los sistemas que hemos estado comentando, ¿no? En nuestras máquinas ahí de toda la vida, instalado como siempre, con la ISO, por supuesto, eso va a estar. Luego tenemos la opción de desplegarlo en un Azure Stack, es decir, no sé si lo conocéis, pero Azure Stack, digamos, es la opción de poder hacer la nube híbrida de Microsoft desde el punto de vista de que tú lo que tienes es el stack de Azure en tu on-premises, ¿vale? Y ahí tú despliegas, tienes tu portal y lo haces exactamente igual como si lo harías en una región cualquiera de Azure, pero esos datos los tienes tú en tu on-premises. Con lo cual puedes instalar, digamos, puedes desplegarte un SQL Database, por ejemplo, en tu on-premises, ¿vale? Luego tenemos los contenedores. Este despliegue de contenedores que vamos a hablar te permite que SQL Server no esté funcionando en una máquina de SQL de Windows o de Linux típica al uso, sino que esté ¿cómo se dice eso en castellano? ¿Contenizada? Bueno, que esté funcionando en un contenedor aislado totalmente, pero dockerizado, ¿vale? Pero digamos que a diferencia de lo que viene a ser una máquina virtual, como podría ser uno de los despliegues pues, en Legacy, por ejemplo, o hiperconvergencia, digamos que lo que te estás haciendo es aprovecharte de quitarte esa capa de hipervisor para que vaya más rápido. Luego ahora hablaremos de qué implicaciones tiene eso. Luego, en despliegues de hiperconvergencia, que no sé si conocéis ese tipo de despliegues, pero básicamente al final es una caja donde lo tienes todo, virtualización de red, de software, sistema operativo, lo tienes ahí y tú instalas SQL Server ahí, ¿vale? Junto con otras muchas cosas. Eso al final, pues bueno, se puede ver como una máquina virtual más, ¿vale? Pero en fin.
Luego, los despliegues de Windows en Linux, ya se soportan varias distribuciones. Esto no es nuevo, esto es de SQL 2017 y ya está. Y digamos que la parte más nueva de aquí, pues digamos que sería el soporte de ARM. Soporte de ARM quiere decir que es capaz de desplegar SQL Server en dispositivos con Qualcomm, ¿vale? ¿Qué implicaciones tiene? Esto principalmente es para SQL Server Edge, ¿vale? Es un tipo de despliegue que se llama Azure SQL Edge, que a pesar del nombre no está desplegado contra Azure, sino que es un dispositivo, que le han puesto ese nombre, pero al final lo que tienes es un dispositivo físico que tú te pones, por ejemplo, en un coche y tienes toda la potencia de SQL Server corriendo sobre un dispositivo ARM, ¿vale? Con todo lo que ello implica. Por si alguno lo está pensando, ¿para qué serviría esto? Pues por ejemplo, pues si yo tengo mi algoritmo R, que como sabéis ejecuta con el SQL Server de forma nativa, yo podría desplegarlo en ese tipo de dispositivo y ejecutar ese código que estuviera analizando lo que quiera que sea en el propio dispositivo y enviar ya el dato finalmente procesado con tu algoritmo de R en SQL Server del dispositivo IoT, por ejemplo, en un coche, directamente con el dato parseado hacia pues, donde lo quieras meter, en tu Cosmos DB o donde te dé la gana, ¿vale? Serviría para eso. Luego tenemos, por supuesto, Azure IaaS, con todos los sabores que podemos tener. Pues podemos coger SQL Server y meterlo en una máquina virtual. Lo podemos coger SQL Server y construirnos nuestro Data Warehouse, que ahora veremos. Podemos desplegar nuestro SQL Server en nuestro container de Azure. Y luego también tenemos las versiones de Azure de SQL Server PaaS, que son el Azure SQL Server Managed Instance, que sería, digamos, la instancia PaaS administrada a nivel al 99,9% de lo que sería todo lo que te deja una instancia normal que podemos tener nosotros en la cabeza, múltiples bases de datos, agentes de SQL, con jobs, todo lo que sea una instancia de SQL, pero administrada PaaS. Eso sería un SQL Managed Instance. Luego tenemos el SQL Database de Azure, que sería, digamos, la base de datos PaaS, donde nosotros creamos un SQL Server lógico y desplegamos nuestra base de datos ahí, con lo cual, si no montas un Elastic Pool, pues no debes de poder salir de esa base de datos, sino que lo tienes todo trabajando sobre ella. Ahora luego hablaremos de esto. Otro despliegue que es el Azure Synapse Analytics, que es otro tipo de despliegue de SQL Server, en este caso Multi-Parallel Processing System, es decir, N nodos que van a resolver, digamos, N nodos con capacidad de cómputo y un nodo de maestro donde se reciben las peticiones y se encarga de generar el trabajo, también hablaremos de él ahora, y Azure Container Service, donde vamos a poder desplegar un SQL Server en un contenedor sobre AKS. ¿Vale? Entonces, tenemos todo esto en SQL Server. O sea, SQL Server ya no es un ejecutable que tengo en Windows. Ahora es un ejecutable que tengo en Windows, es una imagen que está corriendo en un container de AKS o es un SQL IoT que está corriendo en un coche en un dispositivo Qualcomm, ¿vale? Eso es SQL Server hoy en día. Entonces, ahora de lo que se trata es de saber cuál necesito para poder aplicar lo que quiera que yo necesite aplicar en mi empresa para que sea de la forma más óptima o me ahorre más pasta, para que nos entendamos, pero que funcione de la forma más óptima, ¿vale? Ya no se trata de voy a coger SQL y lo voy a tunear para que vaya en Data Warehouse. Pues a lo mejor puedes usar una de las infraestructuras que ya hay para dar soporte a lo que tú necesitas. Y no se trata tanto de afinar SQL, sino de elegir la versión o el sabor correcto. ¿Sí? Vale, pues nada, primer escenario, SQL Server en contenedores. Por si alguno lo está pensando, porque seguro que vosotros trabajáis, ¿cuántos de vosotros trabajáis con contenedores? Manos, muchas manos. Bueno, por defecto un contenedor sabéis que es stateless, es decir, por defecto el contenedor cuando muere se levanta otro y no debes de tener persistencia en ese contenedor. Pero SQL Server no debe de funcionar en ese modo y lo hace, si no tienes en cuenta ciertas cosas, lo hace de esa forma. Es decir, si te cae el contenedor y se levanta, no puedes permitirte el lujo de perder todos los datos que hayas grabado durante el tiempo que haya estado en marcha, ¿vale? Eso es básico en SQL Server, por lo menos. Entonces, lo que voy a hacer es una demo para que veamos qué hacer cuando queramos levantar un contenedor de SQL Server en Docker con persistencia, ¿vale? Que es algo que lo tienes que hacer si quieres trabajar con SQL Server, como es mi caso, para tener los datos, que no los pierda, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como las demos son muy largas, no las voy a hacer enteras,
lo tengo publicado en GitHub, lo tenéis ahí, en GitHub Enrique Català. En este caso es MS SQL Server SamplesDB. Ese proyecto tiene todas las bases de datos de SQL Server, desde la PUBS, Northwind, AdventureWorks, todas las AdventureWorks, Stack Overflow, todas. Si cogéis eso y hacéis Docker Compose Up, os levantará toda la base de datos para que podáis trastear con SQL Server. Entonces ahora es, a ver, voy a venir aquí. Sí. Cuando dices SQL sobre contenedor, ¿estás hablando de tanto de instancia como de datos? En este caso lo que voy a hacer es que voy a desacoplar los datos de la instancia. Claro, eso te iba a decir. Eso es lo que voy a hacer. Si pierdes lo que haces, Si te cae la instancia... los datos te diría si estás fuera del contenedor. Exacto. Sí, pero por defecto no va así. Vale. ¿Vale? Entonces, lo que voy a ver es un poco ahora, bueno, iremos pasando por varios tipos, ¿no? En este caso voy a verlo con Docker, luego iremos con Kubernetes, etcétera, ¿no? Pero, vale, ¿cómo se hace zoom aquí? Control más. Se ve más o menos, ¿no? ¿Sí? Vale, pues nada, lo primero que tenemos que hacer cuando queremos trabajar con SQL, bueno, en este caso yo lo que hago es despliegue con Docker, Docker Compose, ¿vale? Este es el modelo de despliegue que a mí personalmente me gusta más para trabajar aquí en mi máquina. Entonces, ¿cómo? Ya os digo, no voy a entrar en detalle, esto si entráis digamos, en el proyecto de GitHub está todo bastante explicado. Simplemente me voy a centrar en, para que yo pueda coger y tener desacople en mi máquina Windows, porque en la máquina de Linux pues sería igual, pero en mi máquina Windows concretamente, desacoplado el contenedor de mis datos, yo lo que hago es, con Docker, me lo monto le tenemos que dar a Switch to Windows Containers, ¿vale? A pesar de que el contenedor que voy a correr es Linux, voy a correr una Ubuntu, lo cambio a Windows. Luego le digo en la configuración, ¿vale?, le tengo que decir que voy a entrar en modo experimental por ahora y tengo que tener el Windows Linux, ¿cómo era? WSL2, la versión 2 de Linux para ¿cómo se llama? La capa de Service Layer 2 de Linux, ¿vale? Para Windows, te la instalas y luego le aplicas aquí el experimental igual a true. Con eso ya puedes hacer lo que vais a ver ahora. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tener ese desacople, básicamente con el local mount point, donde yo le voy a decir es, este local mount point, que lo voy a definir en mi variable, mi ficherito env, aquí tengo pues que el local mount point me va a apuntar pues aquí, a docker mount point, no sé qué, no sé cuánto, donde a ti te dé la gana. Este valor pues se lo puedes cambiar en tiempo de ejecución, la próxima vez que lance pues lo mapeas a otro sitio, ¿vale? Luego, pues bueno, le he puesto que se incluyan o no se incluyen las bases de datos gordas, etcétera, etcétera. Esto, pues bueno, ya os digo que en el proyecto hay más cosas de las que comentar. ¿Cómo funciona en este caso para que esto vaya así? Pues aparte de decirle los volúmenes, por supuesto le puedes en el despliegue, porque al final no perdamos el foco, estamos desplegando una SQL Server. En este SQL Server yo le voy a decir cuál es mi usuario de SA, que voy a aceptar la instalación de SQL Server, digamos el acuerdo vamos, el EULA, ¿vale? De toda la vida. El modelo de despliegue, pues estándar, enterprise, en este caso pues una developer edition. Los cores que, en el caso de que fuera de pago, pues los que quiero licenciar, en este caso los que he elegido yo son 8, la memoria, el puerto de escucha, ¿vale? El nombre en este caso del host que me lo va a levantar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en este caso lo que le voy a decir es cómo quiero desplegarme este Docker. En este caso lo voy a hacer a través de este Dockerfile que me va a montar el despliegue, ¿vale? En este caso el Dockerfile, aquí quiero entrar un poco en el detalle de si alguno de vosotros ha trabajado con SQL 2017 con Docker, en 2017 no habían contenedores non-root. Eso quiere decir que cuando tú trabajas con Docker 2017, la instalación de SQL era en modo root. Eso quiere decir que tenías acceso desde SQL a cualquier carpeta, a hacer lo que te diera la gana desde un Dockerfile, como en este caso esto de aquí, apt-get update y me instalo lo que a mí me dé la gana. En este caso, como lo voy a montar con un 2019 es ya contenedores non-root. Eso quiere decir que si yo quiero instalar sobre la imagen cualquier historia, en este caso le voy a instalar el 7-zip porque me voy a bajar un zip con la base de datos, no sé qué, tengo que hacer un cambio a modo root y después dejarlo para que siga la instalación y la ejecución al modo por defecto de SQL, que es el usuario 10.001.
¿vale? Este es el uso, bueno, MS-SQL, pero en fin, ¿vale? O sea, entonces, básicamente lo que tienes que hacer es, haces todas las historias que tú necesites en el modo root, como instalar, aplicar parches, lo que a ti te dé la gana, y luego te vuelves al modo de ejecución normal. En este caso, ya os digo, pues instalo aquí, me creo la base de datos, me las descargo, las copio y le cambio el entry point, se lo cambio para que haga lo que a mí me da la gana. En este caso es o hago restores o hago attach. Y si quiero hacer el attach o no, ya lo decido yo, ¿vale? Y eso lo hago en el entry point, donde básicamente en este entry point lo que le digo es, pues mira, me vas a coger y me vas a cambiar el default dir de SQL para cuando yo hago un create database a la carpeta no sé qué. En este caso a mi mount point. Me vas a arrancar la instancia SQL Server y cuando arranque me vas a aplicar el código que yo quiera. El código que yo quiera es los restores y todo. Y aquí es donde básicamente está el código que hace pues lo que yo, pues en este caso, o lo que vosotros queráis, ¿vale? Pues que si no sé qué, pues me ejecutas el restore, si no sé cuál, pues me ejecutas el Big Database Restore, lo que sea, ¿vale? Y al final lo que tienes es un Docker Compose que con todo eso te monta tu instancia como a ti te dé la gana. Lo que voy a hacer es simplemente pues lanzarlo, estoy en Docker Compose App, y si no me he equivocado, porque la verdad es que no recuerdo cuándo lo ejecuté esto por última vez, aquí en el disco D, Docker Mount Points, SamplesDB, vale, aquí tengo todas las bases de datos, y básicamente lo que me está diciendo aquí, bueno, va a intentar levantar durante un ratito y cuando consiga levantar, pues empezará, bueno, a no ser que me haya petado algo, que también, ¿vale? Efecto demo de toda la vida, también, sí, bien, ¿no? Reward rate, vamos a dejarlo un ratito, ¿vale? Vale, es normal que den errores al principio porque está intentando conectarse, no va a poder conectar, bueno, igual ni conecta. Me va a dejar mal, pero bueno, al final esto, creedme que esto va, no sé, como aquí la red de saber, ¿vale? Al final lo que intentará esto es levantar el contenedor, vale, ya lo ha conseguido. Vale, ya está. Entonces, ahora si os fijáis, vale, ya está conectando y aquí, pues bueno, la instancia está aquí, es Docker persistencia, es esta de aquí, ¿vale? Pues aquí están las bases de datos. Están todas. A ver, esto que veis que pone recovering, o sea, si esto lo lanzáis, yo ya se ve que lo había lanzado. Como ya lo tenía montada, las bases de datos estaban ahí, lo que ha hecho simplemente es levantar la instancia, ¿vale? Si yo hubiera lanzado esto, si vosotros ahora os cogéis ese código, lo bajáis y hacéis Docker Compose App, igual os tenéis 10 minutos levantando, porque la base de datos de AdventureWorks esta de Wide Importers y la de Stack Overflow son muy bestias. Entonces, igual os tiráis 10-15 minutos. Ya está levantado, con lo cual quiere decir que lo que me ha hecho ha sido levantarme la instancia con la persistencia, es decir, si yo ahora no voy a hacer por tiempo, ¿vale? Pero si yo ahora toco una tabla y apago la instancia, cuando lo levante, pues aquí lo tengo, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Vale, pues este es el caso 1, luego tenemos el caso 2. El caso 2 es decir, aquí ahora estoy limitado básicamente porque tengo un contenedor que yo estoy lanzando a mano y lo voy a parar a mano, pero ¿qué ocurre si yo cojo y se me para ese contenedor? O sea, tengo que estar pendiente de que ese contenedor se muera, básicamente, ¿vale? Porque no tengo digamos, un orquestador. Entonces ahí es donde entra Kubernetes en este caso. Este es otro tipo de despliegue. Si os acordáis, un Failover Cluster, lo que teníamos que era, pues, n instancias, tú instalabas tu SQL en n instancias, un storage compartido, y cuando se cae una instancia, se levanta en otro lado. Pues con Docker, de una forma súper sencilla, puedes tener lo mismo con un despliegue, un ficherito, ¿vale? Es decir, hemos pasado de, no sé cuántos de vosotros habéis montado clústeres de SQL, pero, en fin, los proyectos han ido variando y he empezado. Yo, por ejemplo, he estado 5 días para montar clústeres de SQL por la complejidad que llevaba hace años, ¿no? Luego eso ha ido bajando, en un día se puede montar un clúster, depende de cómo sea, pero esto es un ficherito. Lo coges, lo lanzas y si tienes tu AKS, por ejemplo, pues esto se despliega en un momentín, ¿vale? Pero al final la idea es la misma si os fijáis. Tenéis un clúster de Kubernetes en este caso con n nodos y si se cae el pod que está ejecutando vuestra instancia SQL que está atachada a un storage compartido, pues se levanta otro.
al final eso es una instancia de Failover Cluster Instance de toda la vida, pero no tengo ni Windows Server Failover Cluster, ni tengo PaceMaker. Y si alguno de vosotros, espero que no, tenga que pasar por el trauma de montar un SQL Server con un clúster de Linux en PaceMaker, os garantizo que esto no tiene nada que ver. ¿Vale? O sea, es un infierno montarlo con PaceMaker y con esto es 3 segundos, tal cual. Vale, podemos ir más allá y montar incluso un Always On, lo cual te habilita este tipo de despliegues para hacer despliegues de Always On Availability Groups en segundos en tu clúster de Kubernetes, que puede estar en Azure, puede estar en tu on-premises, puede estar en Amazon, donde te dé la gana. Si eres capaz de desplegarlo con Kubernetes, puedes montar Always On Availability Groups en un santiamén, ¿vale? Entonces, la demo que voy a hacer ahora, lo mismo, por tiempo no la voy a hacer del tirón, pero está en GitHub, MS SQL Server-Kubernetes, hay varios tipos de despliegue de Kubernetes, tengo varias demos, una de ellas que es la que voy a hacer ahora, voy a hacer dos. Bueno, no la voy a acabar, por supuesto, no da tiempo, pero una de ellas es la del Failover Cluster Instance, que la tengo por... ¿dónde la tengo? Aquí. Kubernetes. Vale, sería esta de aquí, 2000 cluster. Esta, de hecho, la he montado con un 2017 porque, bueno, para que se vea que no necesitas tener 2019. ¿Cómo se ve esto de mal? Uf, qué feo se ve. Vale, lo mismo, si entráis en ese GitHub hay un ficherito, ¿vale? Hay varios, pero concretamente el que vamos a ver ahora es el de... no sé si alguno conocíais esto. Esto es Azure Data Studio y lo que vais a ver ahora es un notebook. No sé si alguno lo conocía esto, ¿no? Pues es muy interesante, me ha salvado la vida porque he visto que me han fallado un montón de demos por internet y demás, pero con el notebook, menos mal, se puede grabar no solo el código, sino Markdown y encima el resultado de lo que tiene que esperar, con lo cual yo ahora lo que voy a hacer es contaros mientras bajo con el scroll, porque lo he probado antes y me estaban petando un montón de cosas. Entonces, y aquí, pues en este caso es un script de Python que estoy lanzando pues, para validar que la opción sea correcta, en fin. No voy a entrar mucho al detalle de esto, simplemente comentaros que si seguís estos pasos os va a montar sobre la suscripción que elijáis, la región donde queráis desplegar esto, el resource group que os podéis crear, el tipo de máquinas y el número de máquinas donde queráis, en este caso, generar vuestro AKS, en este caso voy a montar un AKS, el nombre del Azure Kubernetes Service, el clúster, y luego, en este caso, el namespace donde voy a desplegar mi SQL Server dentro de ese clúster, ¿vale? Es decir, voy a montar, para que tengáis un poco la foto en la cabeza, voy a montar esto, ¿vale? Esta foto, un Kubernetes cluster de 5, ahí salen 3 nodos, pues de 5 nodos, una instancia de SQL Server sobre un namespace, que le voy a llamar MSSQL Basic FCI no sé qué, y eso es lo que voy a montar aquí. ¿Vale? Entonces, pero voy a montar el clúster y todo. Entonces, pues básicamente le define estas variables, se las voy a lanzar, aunque no voy a lanzar el resto, hay cosas que no voy a lanzar por tiempo. Si ejecutáis esto, os va a pedir por parámetro el password para no tener que escribirlo en ningún lado, ¿vale? Os lo va a pedir, es la parte esta para evitaros bueno, tener por ahí que pasar el password a todo el mundo. Nada, pues la Z-Login para conectar la sesión a mi Azure, la suscripción que ya le he dicho por parámetros, se la asigno después del login, le creo el le creo el resource group en la región que yo le haya dicho, ahora creo el clúster de AKS, estos son unos 10 minutos más o menos, ¿vale? Con el número de máquinas, en fin, esto es lo que crea el clúster de AKS. A los 10 minutos pues recibes un JSON como este, donde te dice pues el estado y, en fin, que todo ha ido correctamente. Os he puesto aquí el error que os puede dar, porque esto os monta un... bueno, entre otras de las cosas, para hacer la validación os monta un app registration, entonces lo tenéis que borrar si os da el error que os he puesto ahí. Y luego desplegar. El AKS es básicamente generar las credenciales donde vamos a meter nuestro password SA, ¿vale? Y luego finalmente crear el namespace. Creamos el namespace dentro de AKS donde vamos a poder correr, que es básicamente, a ver si lo tengo por aquí abierto, ¿qué es esto? ¿Vale? Básicamente lo que vamos a hacer es desplegarnos el namespace,
¿vale? Voy a cambiar, pues no sé si tengo conexión, sí. Vale. El namespace donde tengo mi clúster, lo que pasa es que este ya está desplegado, ya os he dicho que no lo iba a volver a desplegar. Y a correr. Ahora es cuando hacemos, o sea, hasta ahora no hay nada de SQL Server. Esto es simplemente la demo para que veáis, para montarla de cero. ¿Y qué es desplegar SQL Server en cluster, en un Failover Cluster Instance de AKS? Pues es esto que veis aquí, Kubernetes, kubectl apply, primero bueno, claro, que se me ha olvidado comentar que hay que hacer, digamos que hay que desplegarle la persistencia para SQL Server, la tenemos que desplegar con el ficherito este que hay aquí, en donde le sacamos la definición de el storage que voy a utilizar. En este caso es un storage de tipo estándar, ¿vale? Y de tipo manejado sobre, bueno, la Azure Disk, le decimos dónde lo queremos y demás, el tipo de tamaños que vamos a ir generando, en este caso 8 gigas, y luego, hasta ahora no hay nada de SQL Server, ¿vale? Que me he colado. Y ahora la parte de SQL Server es esto. Esto es mi despliegue de SQL Server. Este ficherito no me lo he inventado, esto lo da Microsoft, básicamente está en el repositorio, lo coges y le modificas lo que necesites. En mi caso le he modificado más bien poco. La versión de SQL Server que quería, en este caso creo que en el ejemplo ponía el 2019, pues le he cambiado a la 2017 latest. Esos tags están, si los buscáis, Docker SQL Server tags, te van a salir un listado donde básicamente pues tú eliges la versión nueva, la de Ubuntu, la de Windows, la 2017 parche no sé qué, lo pones ahí y luego pues los passwords de SEA que quieras, que aceptas el EULA, el tipo de SQL y dónde quieres que aparezcan los datos montados, ¿vale? Esto es lo que te va a persistir después los datos, eso va a estar en alguna carpeta, ¿vale? Eso es lo que luego cuando el pod muere y se levanta en otro sitio, te coge eso y te lo monta, lo que hay ahí te lo monta en donde sea, y a partir de aquí pues tú empiezas a hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Entonces esto es pues el puerto escucha, esto es tu despliegue de SQL. Entonces desplegar SQL en clúster de Kubernetes es hacer esto. Apply, bueno, es... ¿Dónde estás? Es esto de aquí, ¿vale? kubectl apply -f, el ficherito y sobre el namespace. Cuando lo haces, esto tarda, no sé qué tarda, ni minuto y medio tarda en desplegarte la instancia. Y ya tienes tu instancia Failover Cluster funcionando. No os voy a hacer la demo de testearlo y demás por tiempo, pero básicamente si saco el pod, bueno, igual sí que lo voy a hacer, total es un momento. Le puedes sacar los pods en el que está funcionando, en este caso es este el pod donde tengo funcionando la instancia. Lo voy a hacer porque es un momentito. Está corriéndome, si no me equivoco, es esta de aquí. ¿Vale? Sí, esta de aquí es. Buah, es que me va un poquito lento internet. Bueno, en fin. Para testearlo simplemente, ¿dónde tengo yo aquí? Está el código para cepillarme el pod. ¿Dónde lo tengo? Vale, este. Le voy a enchufar un Docker, a ver, kubectl delete pod, le voy a enchufar, este es el pod que quiero, namespace, basic, fci, persistent data. Entonces con esto me estoy cepillando el pod directamente, ¿vale? Estoy forzándole un error. Si me vengo aquí, ahora pues si refresco, ¿vale? El pod está pues ya muriendo básicamente y ya está levantado, ¿vale? No sé qué ha tardado, 13 segundos. 13 segundos ha tardado en, ¿vale?, en hacer el switch. Más o menos un Failover Cluster de Windows son 50 segundos, por ahí anda más o menos, ¿vale? Otro tipo de despliegue de SQL Server, ¿sí? Vale, vamos a pasar a otra cosa. Muy bien, estos son despliegues contenedor, clúster de Kubernetes, pero hay más cosas. Tenemos SQL Server en PaaS. SQL Server en PaaS quiere decir que tú básicamente te olvidas de todo esto, todo lo que acabamos de ver, se olvida. Te vas al portal y eliges qué tipo de despliegue quieres. Base de datos, multibase de datos, y en función de eso, pues yo podría elegir qué tipo de despliegue quiero. Una base de datos en PaaS
podría ser una base de datos, digamos, donde bueno, mi aplicación esté autocontenida y toda, pero a lo mejor necesito un grupo de bases de datos, lo que vendría a ser mi instancia de toda la vida y necesito un agente, pues tú ya eliges qué tipo de despliegue quieres. Entonces, como hay un montón, no quiero digamos, dispersarme, voy a hablar de dos concretamente, las dos más nuevas y las que creo que son más interesantes, que son la de hiperescala y la serverless. Son las dos más nuevas, que no sé si alguno, igual no las conocéis, y si las conocéis, pues bueno, están bastante chulas. La primera de ellas, la serverless, esta es súper interesante para testing, porque básicamente tú lo que haces es desplegar una base de datos sobre tu servidor lógico de SQL Server, donde pagas por segundos y se autoapaga. Y encima le puedes definir el rango de cómo quieres que te escale cuando haya carga. Entonces, un entorno de testing es tan sencillo como definirte, pues yo quiero en mi, la tengo por aquí definida, ¿no? Pues yo quiero en mi SQL Server, a ver dónde lo tengo yo, SQL Databases, netcoreconf, ¿vale? Pues yo quiero, uy, me he colado aquí, vale. Yo quiero, a ver dónde tengo yo mi serverless, bueno, igual no tengo ninguna definida serverless. Pues no tengo ninguna. Bueno, pues la hacemos ahora en un momento. Bueno, pues la hacemos en un momento para que veáis lo sencillo que es. ¿Dónde está el servidor? A ver. SQL Server. Wow. Ay, perdón. Estaba yo aquí, perdonad, si no me avisáis, yo estaba aquí en mi mundo. A ver, ¿vale? En el servidor lógico de SQL Server que vosotros tengáis, Create Database, y aquí elegimos, venga, aquí elegimos el tipo, ¿vale? No lo voy a dar a siguiente, aquí elegiríamos tipo serverless, ¿vale? Que es lo que estamos comentando, y en ese serverless tú eliges, fijaos, min y max cores. Eso quiere decir que cuando tengáis carga, si no tenéis carga, se va a quedar al min vcores, en este caso 0,5, y el max vcores pues lo puedes poner hasta 16. Entonces, cuando metamos carga, pues podrá escalar, y el sistema escala automáticamente hasta 16. Cuando ve que no hay carga, va bajando hasta quedarse en 0,5, bueno, en este caso baja al 2, y cuando durante 15 minutos no has hecho ninguna operación contra tu SQL Server, se pausa y dejas de pagar, pagas solo por el storage, lo cual es súper interesante para entornos de desarrollo, testing. De hecho, solo se recomienda para ese tipo de escenarios, ¿vale? Entonces, esta es una bastante interesante y te permite hacer el cambio en cualquier momento, es decir, puedes cambiar de provisionado a serverless, y ahora vamos a hablar de la hiperescala, que esta es, digamos, la nueva y más interesante adición a lo que sería la instancia de SQL Server PaaS. Y aquí hay bastante que hablar, entonces voy a intentar condensarlo de la forma más sencilla posible. Aquí han conseguido, y es el primer despliegue de SQL Server que han conseguido hacer, el desacople real de datos y cómputo a nivel de lo que es el propio SQL Server, a todos los niveles, incluido el buffer pool, todo. Entonces, no se aprecia muy bien porque se ve un poco así borroso, ¿no? Pero tu SQL Server desplegado, ahora lo veréis, en hiperescala, que es un modo nuevo, se llama hiperescala. Si entráis en ese modo no podéis salir, podéis migrar a hiperescala desde cualquiera de las versiones de SQL Server, pero una vez estás ahí ya no puedes ir hacia otro lado, por lo que ahora os comentaré. Tienes un pool de instancias de base de datos de cómputo que tú creas con el asistente, súper sencillo, modelo tipo Always On, donde tienes un nodo central de lectura-escritura y n nodos de lectura. Te puedes leer de cualquiera de los nodos, pero solo puedes escribir en uno. ¿Vale? Pero tú solo ves un punto de entrada único, no ves n bases de datos, n instancias, ves una sola, ¿vale? Como un Always On, con un listener. Pero hasta ahí quedan las comparativas. A partir de ahí, ¿qué tenemos? La máquina, la capacidad de cómputo que tú le hayas elegido, porque eso lo eliges, y luego cada una de esas instancias que están corriendo, al final, son SQL Servers, tienen su propio buffer pool. Es decir, si tengo 8 GB de RAM, 16, 32, 64, tiene su propia RAM. Es decir, acceso ultra rápido, ¿vale? Y luego tiene un Resilient Buffer Pool Extension aquí y aquí, que quiere decir que existen 3 capas de caché para datos,
para SQL Server. De forma que cuando tú lanzas una consulta, si la consulta tiene el dato en la caché temprana, digamos la propia instancia en su buffer pool, aquí arriba directamente la devuelve. Latencia instantánea, o sea, es 0 milisegundos. Si el dato, como puede pasar, porque esto está pensado para, ¿vale? Pensado para OLTP, no perdamos el foco, OLTP, esto no es Data Warehousing, esto es OLTP hasta 100 terabytes. Es decir, si te quedas corto porque tienes una base de datos OLTP más de 4 teras, ya sabéis que no podéis trabajar con PAS normal, no podéis directamente, entonces tendríais que buscar alternativas, esta sería la primera alternativa. Entonces hablamos de base de datos 50 teras, OLTP, y la query no cabe en la RAM que tenga asignada este proceso. Pues lo siguiente que hace es intentar encontrarlo dentro de lo que se llaman los page servers, que es una caché basada en SSDs premium. Al final vosotros esto no montáis nada, ¿vale? Esto es siguiente, pero por debajo te lo monta. Con latencias de lectura 0,5 milisegundos y hasta 2 milisegundos, ¿vale? Luego, lo que es el load de transacciones, lo mismo. Está hecho con un landing zone, donde tú, el load de transacciones, no está totalmente separado los page servers del landing zone de load de transacciones. De forma que esto también es almacenamiento premium, con su milisegundo de escritura. Y esto tiene dos cachés también. Una ultra rápida, donde se van haciendo las escrituras, o sea, es súper rápido para escribir. Y luego se van haciendo aquí lo que se llama long term storage para lo que serían las transacciones. ¿Por qué? Porque digamos que de esta forma han conseguido que los backups y los restores sean independientes al tamaño de la base de datos. Si tu base de datos ocupa 1 giga y está en hiperescala, ocupa 99 teras y está en hiperescala, el tiempo de restore y de backup es prácticamente el mismo, en torno a los 10 minutos. Entonces te da igual. Y además, esto implica que cuando tú le dices, ahora quiero, esto llega hasta 80 cores, ahora quiero pasar de 20 a 80 y haces así con la barra y le das apply, es prácticamente, la caída es mínima, porque hay una caída obviamente. ¿Por qué? Pues porque van en background montando la infraestructura nueva con la que vas a trabajar, con tus 80 cores y tus 16 nodos 8 nodos de lectura, por ejemplo, si quieres. Y cuando lo tienen montado, simplemente lo que hacen es desatachan la capa de datos de aquí y la atachan a la nueva. Entonces es prácticamente instantáneo. Hacer los escalados verticales y horizontales es instantáneo, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Bueno, por tiempo no me va a dar mucho tiempo de explicaros mucho, pero en el hiperescala, cuando tú... Pues sí que tenía una, y tengo aquí una desplegada. Donde tengo aquí SQL Server, Databases, tengo por aquí una hiperescala. ¿Vale? En la hiperescala, tú le puedes decir en la configuración, ¿vale? Fijaos que no me deja, es decir, en el momento en el que yo me salgo de hiperescala ya no me deja salir, al revés sí. Una vez estoy aquí, yo ahora puedo cambiarle, fijaos, de 2 cores a 80 cores y secondary réplicas de 0 a 4, con lo cual puedo conseguir, aparte de pagar 46.000 euros al mes, ¿vale? Aparte de eso, no, pero pensar una cosa, estamos hablando de 320 cores de procesamiento, ¿sabes? Que, en fin, es caro, pero no lo es tanto. En el sentido de que hemos comparado un poco, por si alguno está, ¿no? Se ha quedado para que no se quede con la imagen, ¿no? Es súper caro. Un poco comparando todos los modelos de despliegue, misma configuración, no recuerdo la configuración, si soy sincero, porque va a salir el post ahora en Solid en breve de todo esto al detalle. Hemos comparado esto y básicamente esto sería una versión mucho mejor en cuanto a rendimiento que la General Purpose, mucho mejor. No llega a ser al nivel de rendimiento de la Business Critical, porque la Business Critical es ya la mejor, porque tiene todo, lectores y escrituras en menos de 0,5 milisegundos. Entonces hay partes que si no estás justo en el buffer de segundo nivel, te puedes llegar a 2 milisegundos. Ojo, ¿sabes? Que tampoco es que sea, pero en fin, ¿vale? Entonces, pero bueno, que un poco que veáis que tenemos muchos tipos de despliegues aquí con los que trabajar.
¿vale? Concretamente este es bastante interesante. Y luego, pues toda esta parte, me sabe mal, no lo voy a poder enseñar. Sí que os quería comentar simplemente que hay otro modelo de despliegue nuevo, que es el Big Data Cluster. Entonces, he empezado esta sesión hablando de lo que era el tema de Kubernetes y, bueno, y alguno a lo mejor está pensando, bueno, ya, ¿qué voy a hacer yo con Kubernetes? No lo voy a desplegar seguro. Bueno, pues hay una versión de SQL Server que solo despliega en Kubernetes, solo, que es la Big Data Cluster. Big Data Cluster es un despliegue multiparallel processing system. Quiere decir esto que cuando tú despliegas eso, que bueno, también tengo un repositorio en GitHub que se llama algo así como, bueno, no, en el de Kubernetes hay una demo entera de cómo montar esto. Y lo mismo, es un ficherito, ¿vale? De ficherito, lo despliegas. ¿Y qué te despliega eso? Te despliega el clúster de Kubernetes, bueno, el clúster lo tienes que tener tú de antes, ¿no? Pero te despliega un SQL Server y aquí pone, estos serían las aplicaciones que conectan al master, ¿no? Que se llama aquí el master instance, donde que es el, digamos, el nodo que se encarga de distribuir la carga de trabajo hacia otras instancias de SQL Server que se llaman SQL Compute. Entonces, imaginar una topología de esto sería una instancia Enterprise Edition sobre Kubernetes, que sería esta, n instancias Standard Edition, las que tú elijas, porque esto al final es un clúster de Kubernetes y tú eliges cuántos nodos, y las licencias obviamente las tiene que pagar, porque esto es, digamos, no es PaaS, esto es on-prem. Luego te despliega un clúster de Spark, un clúster de HDFS, lo mismo, todo dentro de tu servicio de Big Data Cluster, sin salirte de ahí, con almacenamiento persistente. Y luego, digamos, pues Spark Streaming, tienen, bueno, Stream Analytics no te lo deja porque esto, digamos, sería la versión Synapse, pero luego tiene aquí esto que veis aquí, pone Compute Node, y aquí hay una flechita y aquí pone SQL, Mongo, Oracle, Teradata. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta instancia, la idea es que la tengamos como un hub de datos. De forma que nosotros, si tenemos que hacer una integración de datos, no tengamos que esperarnos a hacer un proyecto de Business Intelligence al uso de mi Data Warehouse, sino que en este caso conecte mi SQL Big Data Cluster a mi Oracle, lo conecte a mi Teradata, lo conecte a mi Azure Data Lake, lo conecte a cualquiera de las fuentes que hay un montón, lo conecte con Polybase y haga joins de esas múltiples fuentes en una query transact, y que te devuelva el dato y tan contentos. Y el dato no te ha fluido de tu Oracle, es decir, no pensemos que esto, que lo podéis hacer, está pensado para que os cojáis el Oracle y lo metáis aquí y hagáis un proyecto de migración de Oracle a esto, sino que al revés. Esto está pensado para, no quiero migrar mi Oracle, no puedo migrar mi DB2, no puedo coger mi MongoDB y sacarlo de ahí, pero quiero trabajar con mis Data Warehouse de SQL o de mis, pues montas esto, y esto es el que se va a encargar de hacer esa gestión de los datos en caché, va a mantener, o sea, es decir, esto tú le puedes decidir que las queries que hagas contra tu Oracle y haciendo join contra SQL Server se mantengan durante 5 minutos en caché y que el resultado lo puedas estar utilizando durante los próximos 4 minutos, por ejemplo. Ese tipo de cosas las puedes hacer. ¿Vale? Pero esto es un despliegue multiparalelo, o sea, de múltiples instancias donde nosotros no vamos a tener el control. Lo puedo enseñar porque lo tengo aquí, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí tengo yo en el AKS, que os he enseñado antes, que ¿dónde lo tengo? Aquí, ¿vale? Aquí tengo junto a ese, tengo el despliegue de Big Data Cluster, ¿vale? Que antes he visto que tenía un nodo caído, pero bueno, aquí veis, pues bueno, el storage, el nodo de Spark, casualidad se me ha caído el nodo de SQL Server, pero digamos que vuestra topología es un despliegue de SQL Server en clúster de Kubernetes. ¿Se entiende? Es decir, SQL Server básicamente, y acabo ya porque me voy a pasar el tiempo. Bueno, ya os digo, esto lo tenéis en las demos que he dejado en GitHub, para que trasteéis lo que queráis, que, como comprenderéis no me da tiempo a hacerlas todas. Y simplemente quería daros un repaso a todos los tipos de despliegue que hay en SQL Server para que os dierais un poco, bueno, no lo voy a hacer, para que simplemente tuvierais en cuenta que SQL Server ya no es una imagen, una ISO que te descargas de donde sea y te la instalas. ¿Vale? Ahora es un SQL en un contenedor, ahora es un despliegue en PaaS, es un hiperescala, es un despliegue multiparallel processing system.
tenemos esta versión, que no me da tiempo a enseñaros, que es, además de la que acabáis de ver, Big Data Cluster, está la versión PaaS, que se llama Synapse, que no, en fin, no me da tiempo, pero también hay una demo ahí, si buscáis en mi GitHub hay una demo de Synapse para que hagáis también queries y trasteéis. Entonces, SQL Server, en fin, ha muerto desde el punto de vista de lo que conocíamos tradicionalmente, ¿no? De la ISO que instala y siguiente, que es una pantallita y demás. Ahora es muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que decidir qué queremos. Tenemos que tener un Data Warehouse, pues puedo elegir un Synapse, puedo elegir un Big Data Cluster, pero también puedo elegir un Hyperscala o a lo mejor puedo elegir un Managed Instance. En función de lo que necesite, pues digamos que SQL Server yo creo que ya cumple todo el abanico que podía cumplir, ¿vale? Porque básicamente está en todos los sistemas operativos, todos los tipos de despliegues y todas las topologías que ahora mismo no se me ocurre ninguna que no tenga. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya gustado esta torra súper rápida. Todavía hay muchas cosas que ver. Vale. ¿Alguna pregunta? Sí. En el sistema tradicional, con el SQL Server, también te pueden venir, por ejemplo, el Reporting Services y el Integration Services. No, eso ya... alternativa... a ver, en Azure, por ejemplo, Integration Service lo tienes también, pero ya tenemos el Data Factory, que yo creo que es por donde deberían ir los tiros. ¿No? Yo, personalmente, está todo ya montado así. Es decir, mira, os iba a enseñar una slide. Lo que pasa es que esta slide que... Uy, no se ve. Vale, me han quitado... Bueno, tengo una slide con una topología precisamente de ejemplo de... esto. Ejemplo de Modern Data Warehouse. Que por supuesto no me da tiempo a hablar, pero si os fijáis aquí en el ejemplo de Modern Data Warehouse, pues aquí tenemos un Databricks, aquí tenemos un Azure Storage, un Data Lake, ¿vale? Es decir, aquí todo lo que es el trabajo con Integration Service, a pesar de que yo sé que Miguel me está mirando diciendo no, ya no se apuesta por ahí, por lo menos desde el punto de vista de si te vas a Azure PaaS, ahora ya, digamos, eso no es lo que se vende ahora. No quiere decir que no sea lo bueno, lo óptimo, ni nada, pero bueno, eso es el mensaje que quieren que nos cale un poco, ¿no? Entonces, bueno, en fin, no sé si es lo que te gusta escuchar, pero es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. O sea, al final, no sé si Miguel, si quieres añadir alguna cosa más, pero tiene toda la pinta de... Tiene toda la pinta de que tengamos que salirnos ya de Integration Service. Para proyectos nuevos, ya os digo que esto sería el servicio a usar, ¿vale? Este de aquí. Claro. Sí, sí, no, eso es... Claro. Sí. Pensad que todo esto que se ve aquí, estas cajitas, todo esto son servicios de Azure, pero... bueno, no me da tiempo a explicaros lo que es Synapse, pero Synapse es lo que os he comentado de Big Data Cluster, uy, no me deja ir para atrás, de Big Data Cluster, pero todo integrado, lo mismo pero en PaaS. Y ya tienes tu Azure Spark, tienes, lo que pasa es que, digamos que todo en la caja, bueno, en la caja no, en el botoncito, ¿vale? Esto tiene un coste muy elevado, es decir, esto, la versión que se recomienda mínima son 11 euros la hora de esto. O sea, es caro, pero tiene muchas cosas, entonces depende de lo que necesites. ¿Vale? Pero Integration Service, ya os digo, ha muerto, porque básicamente entre Databricks y Data Factory, ya es que es todo es así. Bueno, claro, on-prem no, por supuesto, ¿vale? Pero bueno, ya es que on-prem parece que ya esté muerto. Vale, pues nada, muchas gracias. Bueno. No le hago una siesta, tío, lo siento. No porque sea un coñazo, es que está hecho polvo, No, tío. sí, se entiende. Chulo, tío. Nada. Me ha aguantado la batería, ¿eh? Me he quedado ahí... ¿Qué digo? Las últimas, ¿no? Sí, hostia, se me apaga ahora. Pues nada, ya está.